Aconteció en los días que gobernaban los jueces en la tierra de Israel, que sobrevino una gran hambruna que agrietó los campos y secó las esperanzas de las familias en Judá. En aquel tiempo de carestía, un hombre de Belén, llamado Elimelec, tomó una decisión que cambiaría el destino de su linaje para siempre. Decidió marchar a los campos de Moab, al otro lado del Mar Muerto, para residir allí como forastero junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Kelión y Malón. No era una decisión sencilla, pues Moab era tierra de antiguos enemigos y de dioses extraños, pero el hambre es un motor poderoso que empuja a los hombres hacia lo desconocido. Al llegar a aquellas tierras fértiles pero ajenas, la familia intentó reconstruir su vida bajo un cielo diferente. Sin embargo, la tragedia no tardó en golpear la puerta de su tienda. Elimelec, el patriarca, murió, dejando a Noemí en una vulnerabilidad absoluta, viuda en una tierra que no era la suya, con la única compañía de sus dos hijos jóvenes. Estos hijos, adaptándose a la cultura que los rodeaba, tomaron por esposas a mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Durante unos 10 años, la vida pareció encontrar un equilibrio precario entre la pérdida y la nueva familia. Pero el destino fue implacable. Tanto Malón como Kelión murieron también en la flor de su juventud, sin dejar descendencia que perpetuara el nombre de Elimelec. Noemí, cuyo nombre significaba placentera, se encontró de pronto despojada de todo lo que daba sentido a su existencia en aquella época, su esposo, sus hijos y su sustento. Estaba sola, rodeada únicamente por sus dos nueras extranjeras, en un exilio que ahora se sentía como una condena. Fue entonces cuando llegaron noticias desde el horizonte, rumores que cruzaban las rutas comerciales y decían que el Señor había visitado a su pueblo en Belén para darles pan, que la lluvia había vuelto a besar la tierra de Judá y que los graneros comenzaban a llenarse de nuevo. Al oír esto, Noemí sintió que ya no tenía nada que la atara a Moab, las tumbas de sus seres queridos eran lo único que dejaba atrás. Se levantó con sus nueras para emprender el camino de regreso. No obstante, mientras caminaban por el polvo de la ruta, la realidad de la situación pesó en el corazón de Noemí. Miró a Orfa y a Ruth, jóvenes y con la posibilidad de rehacer sus vidas, y sintió que era una injusticia arrastrarlas a su propia miseria. Se detuvo y, con la voz quebrada por la amargura, les pidió que regresaran a las casas de sus madres. Les deseó que el Dios de Israel fuera misericordioso con ellas, tal como ellas lo habían sido con sus difuntos y con ella misma. Les pidió que buscaran descanso en el hogar de nuevos esposos, pues ella no tenía más hijos en su vientre que ofrecerles, ni esperanza de tenerlos. La escena fue de un dolor profundo, las tres mujeres alzaron la voz y lloraron juntas en medio del camino. Orfa, aunque con el corazón pesado, comprendió la lógica de las palabras de su suegra. Besó a Noemí con ternura, se despidió con lágrimas y emprendió el retorno hacia su pueblo y sus dioses, buscando la seguridad de lo conocido. Pero Ruth no se movió. Se quedó allí, aferrada a la mujer anciana que personificaba todo su dolor pero también toda su lealtad. Noemí insistió, señalando la silueta de Orfa que se alejaba, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Fue en ese instante, bajo el sol implacable que caía sobre la frontera entre Moab y Judá, cuando Ruth pronunció las palabras que han resonado a través de los milenios como el máximo testamento de devoción humana. Le rogó a Noemí que no la obligara a dejarla, porque no se trataba solo de una compañía física, sino de una unión de almas y de fe. Ruth declaró que a donde quiera que Noemí fuera, ella iría, donde quiera que viviera, ella viviría. Pero fue más allá de lo social y lo familiar al decir que el pueblo de Noemí sería su pueblo y, lo más trascendental, que el Dios de Noemí sería su Dios. Ruth estaba renunciando a su identidad moabita, a sus raíces y a sus deidades para abrazar el vacío y la incertidumbre de un pueblo que probablemente la vería con sospecha. Selló su promesa con un juramento solemne, pidiendo que solo la muerte fuera capaz de separarlas. Al ver Noemí la determinación inquebrantable de Ruth, cesó de insistir. El silencio se apoderó de ellas mientras caminaban, pero ya no era un silencio de soledad, sino de un compromiso que desafiaba a la muerte. Caminaron juntas las largas leguas hasta que finalmente divisaron las murallas de Belén. La llegada de las dos mujeres causó un gran revuelo en toda la ciudad. Las mujeres del pueblo salían a las puertas de sus casas, murmurando entre asombro y lástima, ¿no es esta Noemí?
La transformación era evidente, la mujer que se había ido años atrás con un esposo y 2 hijos fuertes regresaba ahora encorvada por la edad y la tragedia, acompañada solo por una extranjera de vestiduras humildes. Noemí, al escuchar su nombre, no pudo contener el torrente de su tristeza y les pidió que ya no la llamara Noemí, sino Mara, que significa amarga. Explicó a sus antiguas vecinas que se había ido llena, con las manos cargadas de familia y futuro, pero que el Todopoderoso la traía de vuelta vacía. En su teología del dolor, ella sentía que la mano de Dios se había levantado contra ella, que el destino le había arrebatado todo para dejarla como un testimonio viviente del infortunio. No veía aún que, a su lado, la joven Ruth era el primer brote de una restauración que apenas comenzaba a gestarse. Llegaron a Belén precisamente cuando los campos dorados se mecían bajo el viento de la primavera, era el principio de la siega de la cebada. El ciclo de la vida continuaba en Judá, ajeno al drama personal de estas 2 viudas, pero el escenario estaba listo para que la lealtad de la extranjera y la providencia silenciosa comenzaran a tejer una historia de redención que superaría cualquier expectativa humana. Las calles de Belén, bulliciosas por la cosecha, fueron el primer refugio de estas 2 almas que, en su pobreza extrema, traían consigo la semilla de un linaje real. Noemí solo veía el final de su historia, mientras que los campos segados sugerían, sin que ella lo supiera, que un nuevo comienzo estaba a punto de brotar del suelo seco de su amargura. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico y muy influyente de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Esta presencia, aunque todavía desconocida para la joven moabita, representaba la única conexión legal y de sangre que les quedaba en aquella tierra de campos dorados y leyes antiguas. Ruth, la moabita, movida por la necesidad pero sobre todo por un espíritu de servicio que no conocía el descanso, se dirigió a su suegra con humildad, proponiéndole salir a los campos para recoger las espigas que quedaran tras los segadores, con la esperanza de hallar gracia ante los ojos de aquel en cuyo campo lograra entrar. Noemí, cargada de años y de una tristeza que apenas empezaba a ceder ante la determinación de su nuera, le dio su bendición diciéndole simplemente que fuera hija suya. Fue así como Ruth se encaminó hacia las afueras de Belén, donde la actividad era febril bajo el sol de la mañana. Por lo que muchos llamarían azar, pero que el destino ya había trazado con hilos invisibles, su caminar la llevó a una parte del campo que pertenecía precisamente a Booz. Allí se puso a trabajar, agachándose una y otra vez para recoger lo que la abundancia de otros olvidaba o desechaba, manteniendo un ritmo constante que llamó la atención de quienes allí laboraban. No pasó mucho tiempo antes de que el mismo Booz llegara desde Belén para supervisar sus tierras. Su entrada en escena no fue la de un patrón severo, sino la de un hombre de fe y respeto, saludando a sus segadores con un deseo de que el Señor estuviera con ellos, a lo que ellos respondieron con igual bendición. Al recorrer con la mirada la extensión de sus dominios, sus ojos se detuvieron en la figura extranjera que trabajaba con una dedicación inusual. Preguntó entonces al criado encargado de los segadores sobre la identidad de aquella joven. El criado relató que se trataba de la joven moabita que había regresado con Noemí desde los campos de Moab, mencionando además que ella le había pedido permiso para recoger espigas entre las gavillas tras los segadores. El capataz destacó su asombrosa diligencia, señalando que había estado en pie desde la mañana hasta ese momento, sin más descanso que un breve instante bajo la sombra de la choza. Booz, movido por una mezcla de compasión y admiración por las noticias que ya habían llegado a sus oídos sobre la lealtad de esta mujer, se acercó a ella con palabras de una bondad inesperada. Le habló no como a una paria o una extranjera sospechosa, sino como a alguien bajo su protección. Le pidió que no fuera a espigar a otro campo, sino que se mantuviera cerca de sus criadas, asegurándole que había ordenado a sus hombres que nadie la molestara ni la maltratara. Incluso la invitó a beber de las vasijas de agua que sus criados llenaban, un gesto de hospitalidad que rompía las barreras sociales de la época. Ruth, abrumada por tal despliegue de favor, se postró rostro en tierra, cuestionando con humildad por qué un hombre de tal posición se fijaba en ella, siendo apenas una extranjera sin derechos. La respuesta de Booz fue reveladora, le confesó que sabía todo lo que ella había hecho por su suegra tras la muerte de su marido, cómo había dejado a su padre, a su madre y la tierra donde nació para ir a un pueblo que antes no conocía. Invocó sobre ella una recompensa plena de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas ella había venido a refugiarse.
Aquellas palabras fueron un bálsamo para el alma de Ruth, quien reconoció que Booz la había consolado y hablado directamente al corazón, tratándola con una dignidad que ella no esperaba encontrar en Judá. Cuando llegó la hora de la comida, Booz volvió a demostrar su generosidad invitándola a sentarse junto a los segadores, ofreciéndole pan y grano tostado en tal abundancia que ella pudo comer hasta saciarse e incluso reservar una parte para llevar a Noemí. Al reincorporarse al trabajo, Booz dio instrucciones secretas y específicas a sus trabajadores, les ordenó que la dejaran espigar incluso entre las mismas gavillas sin avergonzarla, y que, de manera intencionada, dejaran caer manojos de las espigas para que ella las recogiera sin que nadie la reprendiera. Ruth continuó su labor con renovado vigor hasta el atardecer. Al final de la jornada, cuando golpeó el grano para separarlo de la paja, descubrió que había recogido casi un efa de cebada, una cantidad asombrosa para una sola mujer en un solo día, equivalente al sustento de varias semanas. Cargada con el fruto de su esfuerzo y con las sobras de su comida, regresó a la ciudad al encuentro de su suegra. Noemí, al ver la cantidad de grano y recibir el alimento que Ruth le traía, quedó estupefacta. Sus ojos se abrieron ante la evidencia de una bendición que superaba lo ordinario y preguntó de inmediato en qué campo había trabajado y quién era el hombre que se había mostrado tan generoso con ella. Cuando Ruth pronunció el nombre de Booz, algo cambió en el semblante de Noemí, la amargura de Mara comenzó a disolverse ante el recuerdo de las leyes de su pueblo. Bendijo al hombre y al Señor, reconociendo que Dios no había abandonado su misericordia para con los vivos ni para con los muertos. Explicó a Ruth que aquel hombre era un pariente cercano, uno de sus redentores legales, alguien que tenía la potestad y el deber de rescatar el nombre y las tierras de su familia. Ruth añadió que Booz incluso le había pedido que se mantuviera con sus criados hasta que terminara toda la cosecha. Noemí, viendo el amparo que esto representaba, le aconsejó que así lo hiciera, para que no la encontraran sola en otro campo donde pudiera correr peligro. Así, Ruth permaneció cerca de las criadas de Booz, espigando con constancia durante toda la cosecha de la cebada y luego la del trigo, mientras seguía viviendo con su suegra, ambas sostenidas por el grano de Judá y por una esperanza que empezaba a germinar en medio de la humildad y el trabajo diario. Después de que las semanas de la cosecha de la cebada y del trigo hubieran transcurrido entre el polvo dorado de los campos y el sudor del trabajo honesto, Noemí, cuya sabiduría comenzaba a florecer nuevamente tras el invierno de su alma, comprendió que no podía permitir que la devoción de Ruth quedara sin un hogar permanente. Un día, mientras el viento de la tarde soplaba con suavidad sobre Belén, Noemí llamó a su nuera y le habló con una determinación que nacía del amor profundo. Le dijo que su deseo era buscarle un lugar de descanso, un hogar donde pudiera ser feliz y estar segura, pues no era justo que una mujer de su virtud pasara el resto de sus días recogiendo las obras de otros. Le recordó que Booz, aquel hombre en cuyos campos había trabajado y bajo cuya protección habían sobrevivido, era su pariente cercano, un hombre con la autoridad legal para redimirlas. Noemí sabía que aquella noche Booz estaría aventando la cebada en la era, aprovechando las brisas nocturnas que separan la paja del grano, y trazó un plan audaz que desafiaba las convenciones pero apelaba a la justicia más alta del corazón y de la ley. Instruyó a Ruth con precisión meticulosa, pidiéndole que se lavara, que se ungiera con perfumes y que se vistiera con sus mejores ropas, dejando atrás el luto y el polvo del camino para presentarse como una mujer lista para un nuevo comienzo. Le ordenó bajar a la era, pero con la advertencia de no dejarse ver por Booz hasta que él hubiera terminado de comer y beber, esperando el momento en que su corazón estuviera alegre y su cuerpo buscara el reposo tras la jornada agotadora. Noemí le indicó que observara bien dónde se acostaría él y que, una vez que el sueño lo hubiera vencido, se acercara en silencio, descubriera sus pies y se acostara allí, aguardando a que él, al despertar, le indicara qué camino seguir. Ruth, con esa obediencia mística que la caracterizaba y confiando plenamente en la integridad de su suegra, prometió hacer todo cuanto se le había mandado, comprendiendo que lo que estaba en juego no era solo su futuro personal, sino la restauración de un linaje que parecía condenado a la extinción. Al caer la noche, Ruth descendió a la era, manteniéndose en las sombras mientras el bullicio de los trabajadores se apagaba lentamente. Observó a Booz participar de la cena, compartiendo la alegría de la abundancia tras los años de hambre, y vio cómo finalmente se retiraba a descansar junto a un montón de grano, con el alma tranquila por el deber cumplido.
Cuando el silencio se hizo absoluto y solo se escuchaba el murmullo del viento y el crujir de la paja, Ruth se acercó con pasos cautelosos, como quien camina sobre terreno sagrado. Con manos temblorosas pero decididas, descubrió los pies del hombre y se recostó, sintiendo el frío de la noche y la inmensidad del paso que estaba dando. Era un acto de humildad extrema y, a la vez, una demanda valiente de protección. No era una seducción, sino una invocación a la ley del parentesco y a la misericordia que Booz ya había demostrado poseer. A medianoche, el frío o quizás un presentimiento hizo que el hombre se estremeciera en su sueño. Al despertarse y palpar a su alrededor en la oscuridad, se dio cuenta con asombro de que una mujer estaba acostada a sus pies. Con la voz ronca por el sueño y la sorpresa, preguntó quién era ella. En la penumbra de la era, rodeados por el aroma del grano recién trillado, Ruth respondió con una claridad que no dejaba lugar a dudas: soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor. Al pedir que la cubriera con su manto, Ruth no solo buscaba calor físico, sino que utilizaba una expresión legal y simbólica para pedir matrimonio y protección oficial, recordándole a Booz que él tenía el poder de rescatar la herencia de Elimelech y darle a ella una identidad plena dentro de la comunidad de Israel. La reacción de Booz no fue de indignación ni de sospecha, sino de una profunda bendición. Alabó a Ruth, diciendo que su última bondad era mayor que la primera, pues no había ido tras los jóvenes, fueran pobres o ricos, sino que había buscado la redención a través de los canales de la lealtad familiar. La llamó hija mía y le aseguró que no tuviera miedo, pues todo Belén sabía que ella era una mujer virtuosa, un tesoro cuya valía superaba cualquier dote. Sin embargo, como hombre de leyes y principios, Booz reveló un obstáculo. Aunque era cierto que él era pariente cercano, existía otro hombre con un grado de parentesco aún más próximo que el suyo. Booz, en su integridad, no podía saltarse el orden establecido, pero le juró por la vida del Señor que, si aquel pariente no quería redimirla, él mismo lo haría sin falta. Le pidió que se quedara allí hasta la mañana, para evitar los peligros de caminar sola en la oscuridad total. Antes de que el sol despuntara y permitiera que los rostros fueran reconocidos, Ruth se levantó para marcharse. Booz, queriendo proteger su reputación y la de ella, pero también deseando proveer para su sustento inmediato, le pidió que extendiera su manto. En aquel tejido que Ruth sostenía con ambas manos, Booz midió 6 medidas de cebada, un peso considerable que simbolizaba su compromiso y su capacidad de provisión. Cargada con el grano y con una promesa que pesaba más que la cebada, Ruth regresó a la ciudad. Cuando llegó a casa, Noemí le preguntó ansiosa cómo le había ido. Ruth le relató cada palabra y cada gesto del hombre, mostrando las 6 medidas de cebada que él le había dado para que no regresara con las manos vacías ante su suegra. Noemí, con la paz de quien sabe que ha puesto los hilos en manos de un tejedor experto, le aconsejó que se quedara quieta y esperara, pues estaba segura de que Booz no descansaría hasta que el asunto quedara resuelto aquel mismo día. El destino de ambas, que comenzó en las cenizas de Moab, estaba ahora a punto de sellarse en las puertas de Belén. Booz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí, en aquel lugar donde se decidían los destinos y se sellaban los pactos legales ante los ojos de los ancianos y del pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera aquel pariente cercano del que Booz había hablado, aquel que tenía el derecho de prelación sobre las tierras de Elimelech. Con una naturalidad cargada de propósito, Booz lo llamó por su nombre y lo invitó a sentarse, convocando al mismo tiempo a 10 de los ancianos de Belén para que actuaran como testigos oficiales de la transacción que estaba por ocurrir. El ambiente en la puerta era de una expectación contenida. Los hombres se sentaron, rodeados por el murmullo de la ciudad que despertaba, mientras Booz planteaba el asunto con la precisión de un jurista y la calma de un hombre que sabe que la justicia está de su lado. Informó al pariente que Noemí, que había vuelto de los campos de Moab, vendía la parte de las tierras que perteneció a su hermano Elimelech. Booz, siguiendo el protocolo, le instó a que las comprara delante de los testigos si era su deseo redimirlas, advirtiéndole que, si él no lo hacía, Booz mismo era el siguiente en la línea de sucesión. El pariente, viendo una oportunidad de aumentar su patrimonio, respondió inicialmente que él las redimiría, sin sospechar que la tierra venía acompañada de una responsabilidad que iba más allá del suelo.
Fue entonces cuando Booz, con una maestría narrativa y legal, reveló la condición esencial del trato: el día que comprara la tierra de mano de Noemí, también debía tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su heredad. Al oír esto, el semblante del pariente cambió por completo. La idea de tomar a una extranjera y, sobre todo, de que el primer hijo de esa unión no fuera heredero de su propia casa sino del linaje de Malón, representaba un riesgo financiero y familiar que no estaba dispuesto a asumir. Temiendo que su propia heredad se viera perjudicada o diluida, el pariente declinó formalmente su derecho, pidiéndole a Booz que lo asumiera él mismo. Para confirmar el traspaso de este derecho de redención, se siguió la antigua costumbre de Israel: el hombre se quitó el calzado y se lo dio a Booz, un gesto simbólico que representaba la cesión de la propiedad y del derecho de caminar sobre aquella tierra. Con el zapato en la mano y la mirada firme, Booz se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo, declarándolos testigos de que aquel día él adquiría de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Kelión y de Malón, y que, sobre todo, tomaba por mujer a Ruth la moabita para que el nombre del difunto no se borrara de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. La respuesta del pueblo y de los ancianos fue una explosión de bendiciones que resonó en las piedras de Belén. Invocaron sobre Ruth la gracia de ser como Raquel y Lea, las dos mujeres que edificaron la casa de Israel, y desearon para Booz que su nombre fuera ilustre en Efrata y renombrado en Belén. No veían en Ruth a una intrusa, sino a una piedra angular de la comunidad. Así, Booz tomó a Ruth y ella pasó a ser su esposa. La unión fue bendecida y el Señor permitió que ella concibiera y diera a luz un hijo. Este nacimiento no fue un evento privado, sino una celebración comunitaria de la vida venciendo a la muerte. Las mujeres de la ciudad, aquellas que antes habían visto llegar a Noemí cargada de amargura, ahora se acercaban a ella con alegría, bendiciendo al Señor que no había dejado a Noemí sin un redentor. Le decían que ese niño sería el restaurador de su alma y quien sustentaría su vejez, pues era hijo de su nuera, la cual la amaba y era para ella mejor que 7 hijos varones. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo, viendo en sus ojos la redención de todos sus años de pérdida. Las vecinas le dieron nombre al pequeño, llamándolo Obed, que significa siervo o el que adora, sin saber que estaban nombrando a una pieza clave de la historia universal. Este capítulo final, que comenzó en la formalidad de un tribunal a las puertas de la ciudad, termina trazando una línea de luz hacia el futuro. El texto cierra con una genealogía que otorga al relato una magnitud cósmica. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. La historia de la viuda moabita que espigaba en campos ajenos se revela así como la raíz del árbol más sagrado de Israel. Ruth, la extranjera que eligió la lealtad sobre la seguridad, terminó siendo la bisabuela del rey más grande de su pueblo adoptivo. La amargura de Mara se transformó en la dulzura de una cuna, y el vacío de Noemí fue llenado por una descendencia que llegaría mucho más allá de lo que sus ojos cansados pudieron imaginar. El libro se cierra no solo con un final feliz, sino con la restauración total de lo perdido, demostrando que bajo las alas del Dios de Israel, hasta el exilio más profundo puede convertirse en el camino hacia la gloria. Así concluye el cuarto y último capítulo, donde la justicia, el amor y la providencia se entrelazan para redimir el pasado y asegurar un futuro eterno. Aquel linaje que brotó de las cenizas de Moab y se consolidó en los campos de Belén no se detuvo en la alegría de una cuna, sino que se expandió como un río caudaloso a través de las generaciones de Israel, demostrando que la fidelidad de una sola mujer puede alterar el curso de la historia entera. Tras el nacimiento de Obed, la casa de Booz y Ruth se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la ley de Dios no es una barrera de exclusión, sino un puente de redención para aquel que busca refugio bajo sus alas. Con el paso de los años, mientras el pequeño Obed crecía bajo la mirada atenta de su abuela Noemí, la comunidad de Belén comprendió que lo sucedido no era un simple matrimonio de conveniencia o una resolución legal de tierras, sino un diseño divino que tejía la identidad de un pueblo nuevo. Ruth, que una vez fue llamada la Moabita con un tono de sospecha, pasó a ser recordada como la madre de la esperanza, la mujer que trajo sangre nueva y un corazón inquebrantable a la genealogía de los elegidos. Su vida en Judá fue el reflejo de una transformación completa,
donde el sacrificio personal se convirtió en el cimiento de una monarquía que aún no nacía pero que ya palpitaba en los juegos de aquel niño que corría por las eras de trilla. La vejez de Noemí, que ella misma había profetizado como un desierto de amargura, se transformó en un oasis de plenitud. Cada vez que sostenía a Obed en sus brazos, recordaba el camino polvoriento desde Moab y las lágrimas vertidas por Elimelec, Malón y Kelión. Sin embargo, el dolor ya no tenía aguijón, pues la presencia del niño era la prueba irrefutable de que Dios no olvida el nombre de los que sufren. La herencia de la familia, que estuvo a punto de borrarse de la faz de la tierra, estaba ahora más firme que nunca. El nombre de Elimelec no desapareció en el olvido de las puertas de la ciudad, sino que fue honrado a través de la redención de Booz, quien actuó como un tipo de salvador terrenal, prefigurando una redención mucho mayor que vendría siglos después. La historia de estas mujeres enseñó a las generaciones venideras que la verdadera pertenencia no reside en la sangre o en el lugar de nacimiento, sino en la decisión voluntaria de abrazar la verdad y la lealtad por encima de la propia seguridad. A medida que Obed crecía y se convertía en un hombre de renombre, la semilla de la virtud de Ruth se manifestaba en su carácter. Él engendró a Isaí, un hombre que criaría a sus hijos en el temor de Dios en las colinas de Belén, las mismas donde su abuela había espigado cebada con humildad. La providencia, que se mueve en el silencio y en los detalles pequeños de la vida cotidiana, estaba preparando el escenario para un pastor de ovejas llamado David. Es en este punto donde la historia de Ruth alcanza su verdadera magnitud mística. No fue solo una historia de supervivencia femenina o de romance pastoral, sino el prólogo necesario para el trono de Israel. La sangre moabita de Ruth corrió por las venas del rey que compondría los salmos y unificaría las tribus, recordándole siempre al pueblo que la misericordia de Dios no conoce fronteras nacionales y que un corazón contrito y leal es más valioso que cualquier sacrificio ritual. La importancia de este capítulo final, que se escribe en las páginas de la historia y no solo en el pergamino, radica en la validación de los marginados. Ruth, la extranjera, la viuda y la pobre, termina ocupando un lugar de honor que muchas princesas de linaje puro no alcanzaron. Su historia se convirtió en un cántico de redención que resonaba cada vez que Israel enfrentaba tiempos de oscuridad, recordándoles que incluso en los periodos de los jueces, cuando cada cual hacía lo que bien le parecía, la gracia de Dios estaba operando a través de personas comunes que elegían hacer lo correcto. La genealogía que cierra el relato no es una lista de nombres secos, sino un mapa de la fidelidad de Dios. Desde Fares, el hijo de Judá, pasando por Booz y llegando hasta David, cada eslabón de la cadena fue sostenido por la mano invisible de aquel que convierte la esterilidad en abundancia y el luto en danza. Belén, la humilde casa del pan, cumplió su propósito al alimentar primero a Noemí y Ruth en su hambre física y luego al mundo entero a través de su descendencia. La herencia de Ruth fue una lección de amor sacrificial. Ella no buscó su propio beneficio, sino el bienestar de su suegra y la honra de su familia difunta, y por eso fue exaltada. Su vida es el ejemplo perfecto de que lo que se siembra con lágrimas de fe se cosecha con gritos de alegría. El legado de Ruth y Booz permaneció en la memoria colectiva como el ideal de la familia redimida, donde el poder se usa para proteger al débil y la belleza se encuentra en la integridad del carácter. Así, el relato que comenzó con una hambruna y 3 tumbas en una tierra extraña, termina con la promesa de un reino eterno y la certeza de que ninguna vida, por pequeña o extranjera que parezca, es ajena al plan soberano de la creación. Finalmente, al contemplar el panorama completo de estos 5 actos de redención, se entiende que el libro de Ruth es un recordatorio de que Dios está presente en las decisiones ordinarias, en el viaje de regreso de una viuda, en el trabajo diario de una espigadora y en la integridad de un hombre rico. No hubo fuego del cielo ni mares divididos en esta historia, pero el milagro fue igual de grande, un corazón que dice tu pueblo será mi pueblo y un Dios que responde convirtiendo a esa extranjera en la antecesora del Mesías. La historia de Ruth es, en última instancia, la historia de cada alma que busca refugio bajo las alas divinas, es el viaje de la amargura a la plenitud, del vacío a la herencia, y de la soledad a la comunión eterna en la familia de Dios. Cada grano de cebada recogido por Ruth fue un paso hacia el trono de David, y cada lágrima de Noemí fue una semilla que floreció en la bendición de todas las naciones de la tierra.